Buenas noches a todos. Espero que se oiga bien. Voy a probar un momentito. He recibido en esta semana muchos feedbacks por parte vuestra y de lo cual me alegro que estéis comprometidos con este curso, fundamentalmente por vuestra pasión, que es común conmigo, sobre Jesús de Nazaret y su enseñanza. Volver a marcar algunas instrucciones en relación con el funcionamiento de este sistema. Durante la charla podéis mantener o introducir algún comentario, coloquio, pregunta, aunque yo no leeré nada hasta el final de la charla, para que de alguna manera no haya un cambio en el flujo de la intervención. Como sabéis, la charla luego será grabada a través del canal de YouTube y la encontraréis seguro en el apartado de vídeos propios de Espíritu y Zen. No es tan seguro que aparezca dentro del propio embebido de Livestream. Pero en cualquier caso podréis seguirla en diferido si os interesa. También llamaros la atención sobre lo que ya dije desde el principio. No son estas unas charlas de cursos teóricos sobre la figura de Jesús, son una comunicación desde el corazón para que trabajemos a lo largo de la semana y mastiquemos estos dichos como lo que propiamente son, como koans que interpelan nuestra vida, que exigen un salto en la comprensión y también un salto en la acción de nuestra conciencia. Este es el esquema en el cual deseo situar esta charla. La charla de hoy es sobre el segundo de los koan que aparece en el libro de los koan de Jesús de Nazaret, según mi propia forma de recolectarlos. Este segundo koan, para mí muy importante también, es hacer de dos uno. Está basado en un texto en un apotegma del Evangelio de Tomás, como sabéis, de la colección de Nag Hammadi, que es el apotegma número 22, que dice: cuando hagáis de los dos uno y hagáis el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Es un dicho fuerte que interpela. Cuando hagáis de los dos uno y lo exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Este apotegma tiene una continuación explicativa que continúa en los textos paralelos que aparecen en el libro, que es: y cuando establezcáis al varón con la hembra como una sola unidad, de tal manera que el hombre no sea masculino, ni la mujer femenina. Cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo, y una mano en el lugar de una mano, y un pie en el lugar de un pie, y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Mucho que hablar sobre esto. He querido poner como texto paralelo, no homólogo, pero sí paralelo, varios de los dichos del cuarto evangelio, que hablan de la unidad entre el profeta y lo divino, que él llama el Padre, Abba. El Padre y yo somos uno, en Juan 10. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17. En Juan 5, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. En Juan 12:45, el que me ve a mí, ve al Padre.
En Juan 10:38, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Bien, antes de entrar a escudriñar esto, hoy voy a seguir un ritmo diferente, haremos el comentario al final. Voy a iniciarme en el tema del contexto. Quiero hacer algunos comentarios en relación con el cuarto evangelio. No he hecho un saludo inicial, se me ha olvidado. Os saludo a todos, buenas noches. Y también quiero citar a al grupo de México con el cual he tenido Sasenkai esta tarde, para ellos la mañana. Buenos días, que están en grupo siguiéndonos. Bien, decía que antes de entrar en eso quisiera hacer un comentario sobre los paralelismos entre el Evangelio de Tomás y el cuarto Evangelio. Ya lo inicié en el dicho pasado. Yo no sé si estáis familiarizados con los primeros movimientos cristianos, pero para situar el contexto de estos dichos conviene tener esto más refrescado. Cuando Jesús murió, la primera generación de discípulos se quedó realmente sin comprender. Hay que entender que el primer escrito cristiano es el escrito de la Carta de los Gálatas del año 50. Por lo tanto, desde la muerte de Jesús en torno a los años 30 y tantos, hasta los años 50 pasaron una serie de años donde hubo dificultades de interpretación. En los años 70, Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles, que parece que enlaza históricamente desde el momento de la muerte de Jesús. Pero es una relecturas según un poco la visión de Pablo, porque Lucas era discípulo de Pablo. Hubo tres comunidades principales o grupos de comunidades tras la muerte de Jesús entre sus discípulos. Una muy importante era la comunidad de Jerusalén, que eran judíos seguidores de la Torá y seguidores de Jesús, que eran liderados por Santiago el Justo, hermano de Jesús, que junto a su madre aparece, que en una parte del Evangelio aparece en contestación con Jesús, pero tras los sucesos de la Pascua, de la Pasión, los sucesos pospascuales, Santiago y a otros familiares y su madre entraron en la comprensión del mensaje del Maestro. Y Santiago lideró hasta su muerte, que fue lapidado, la comunidad de Jerusalén. Comunidad de Jerusalén que estaba enfrentada en la interpretación con la comunidad de Antioquía, que lideró Pablo. Una comunidad más bien basada en una comunidad helenista, y que se ha conocido como el cristianismo jerárquico helenista. Y de hecho hay un famoso concilio o primera reunión de líderes cristianos en Jerusalén, donde Pablo media entre Pedro y Santiago sobre el tema de la obligación o no de circuncidar a los gentiles que se conviertan a la fe de Jesús, ¿no? Y ahí el primero y segundo siglo del cristianismo primitivo son siglos conflictivos de interpretación. Comunidad que defendía una renovación judaica en Jerusalén, que desaparece o se dispersa después de la muerte de Santiago, da lugar a diferentes migraciones, una de ellas las de los llamados ebionitas, que viven en situación del desierto y que luego eventualmente fueron declarados herejes por la Iglesia naciente en el siglo III o IV. Hay otra comunidad, que es la comunidad de Éfeso, que es a quien se le atribuye la autoría del cuarto Evangelio. Esta comunidad es liderada supuestamente por María Magdalena, primera
testigo de la resurrección y nombrada en los evangelios gnósticos apóstol de apóstoles. Hay quien defiende hoy en día, como por ejemplo Justino, que María Magdalena pudiera haber sido el autor del cuarto evangelio. Es evidente que dentro de esa comunidad surgen tres visiones o tres redacciones sucesivas del cuarto evangelio. Una primera redacción, casi seguro, escrita por un testigo visual de la vida de Jesús, que es calificado, como decía en la anterior charla, en el cuarto evangelio como el discípulo amado, pero no se le pone nombre. Y ahí es donde está la discusión sobre si ese discípulo amado no era discípulo sino discípula. Y debido a la misoginia fundamentalmente de la fracción cristiana dependiente de Pablo, hubo una ocultación. No cabe ninguna duda que la comunidad de Éfeso tuvo conexiones fuertes con el llamado movimiento gnóstico. Y esas conexiones son las que ligan la cierta orientación gnóstica del cuarto evangelio con el evangelio de Tomás. Tres redacciones, una primera redacción o protoevangélica de un testigo directo de la vida con Jesús, por lo tanto debió ser antes de los años 50, escrita u oral. Otra segunda redacción, escrita por el evangelista, antes de la destrucción del segundo templo. Hubo un cisma dentro de esa comunidad, la fracción mayoritaria que se le llamó los secesionistas, dieron lugar a diferentes movimientos gnósticos cristianos, algunos de ellos de gran influencia. Se llegó a decir que los valentinianos, Valentín tuvo candidatura para ser obispo de Roma, y que dieron lugar luego a mastodeos, a carpocracianos, diversas corrientes gnósticas cristianas primitivas que fueron declarados de herejía en el siglo III. Ellos produjeron la llamada colección de evangelios gnósticos. Hay que pensar que existen no menos de 100 evangelios diferentes, la mayor parte de ellos tardíos, la mayor parte de ellos legendarios, de los cuales solamente son reconocidos como canónicos los 4 que conocemos. Hay que decir también que el cuarto evangelio fue reconocido tardíamente y que en la última redacción, tras esa escisión, la fracción que se ligó por fin a la corriente cristiana hegemónica, que fue la de los helenistas, redactó ese evangelio de forma que fuera asumida o que no entrara en contradicción directa con interpretación con los planteamientos de la teología paulina, que es la que ha dado lugar a la Iglesia jerárquica y a la interpretación dogmática que se consolidó en el Concilio de Nicea en el siglo IV por imposición del emperador Constantino. Esta historia, muy resumida, es apasionante para comprender qué es lo que quedó del Jesús histórico, de la interpretación o de la visión de conciencia de Jesús, y que nos toca a nosotros escudriñar ahora, desde una perspectiva laica. Pero lo que es más interesante aquí es la fuerza en el planteamiento de unidad de la existencia que marca tanto el cuarto evangelio como el evangelio de Tomás. Jesús tenía esa conciencia de unidad. Los testigos directos que conservaron sus palabras, especialmente aquellos testigos más lúcidos, y según se nos cuenta en el Evangelio de Felipe, en el Evangelio de María Magdalena, en la Pistis Sofía,
María Magdalena aparece con una visión totalmente diferente a la que nos sirvieron posteriormente los jerárquicos. Es una comprensión interior de la conciencia de comunión que el profeta estaba marcando. Esa comprensión de comunión se transfiere en el cuarto evangelio, aparece en el cuarto evangelio y aparece también en el evangelio de Tomás, más rotundamente en el evangelio de Tomás. Es cierto que la mayor parte de los autores citan que muy posiblemente las palabras tal como se expresan en el evangelio de Tomás, yo y el Padre somos uno, quien me ve a mí ve al Padre, etcétera, son expresiones teológicas de la comunidad de Éfeso, reinterpretando en un sentido de la filosofía griega los dichos de Jesús que se expresaron en los términos más propios de la vida en Galilea, que eran expresiones, las parábolas, los lenguajes sencillos, nos chocan, nos atienden más como dichos de Jesús, más que un lenguaje ya tan elaborado como hablar del verbo, hablar de la palabra, hablar de elementos abstractos que aparecen aquí. No obstante, la insistencia profunda en el planteamiento de unificación de la existencia nos hace entender que la interpretación de sus primeros discípulos y de luego la interpretación del texto de Tomás que hemos leído y que previsiblemente es de los textos más antiguos, expresan un elemento que es central en Jesús: hacer de dos uno. No dice todo es uno, sino mientras no hagáis de dos uno, no entraréis en el reino. Y no solamente dice mientras no hagáis de dos uno, sino que expresa y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad. Es un salto revolucionario, radical, rompedor frente a la misoginia y el desprecio de la mujer en aquella sociedad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina. Hay que entender que la filosofía gnóstica es dualista, habla de Dios y del demiurgo. Por lo tanto, estaríamos hablando de una versión de la gnosis, que sería una versión que podríamos calificarla de monista, pero yo creo que mejor que calificar es entender que en la visión mística central de Jesús, haced de dos uno, haced el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, es la tarea principal en el reino. Y eso es atribuido también a la integración, a la unificación del componente divino y el componente humano en la vida. Y lo expresa, partiendo de su propia cultura, el Padre y yo somos uno, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y entender que esa unidad es una unidad desde el origen. Pero Jesús, y es lo importante, lo expresa como un proceso. ¿Qué tiene que decir esto en relación con... Si hay alguien que pregunta, me acerco porque es que no veo de cerca, pero Animóstoles habla que si quedan restos de las distintas redacciones del cuarto evangelio. No, mira, el hablar de tres redacciones es consecuencia del análisis hecho en estratos que se ha realizado por muy diversos exégetas del propio escrito en griego del cuarto evangelio, donde se ven frases que expresan claramente de este testigo que lo vio, este testigo que estuvo allí,
lo cual quiere decir que el redactor del cuarto evangelio, que es un redactor tardío, porque la copia más antigua que se conoce data la redacción en el año 100, se basó en testimonio anterior. Por lo tanto, esta expresión de que han existido 3 redacciones es una conclusión, consecuencia del análisis interior de la copia única que existe. De todas maneras, es una hipótesis, no es algo probado. Lo que es evidente es que el texto del cuarto evangelio, en su inmensa mayoría, es una redacción teológica correspondiente a las necesidades de una comunidad. Y es extraña, lejana, a la forma de expresión en el lenguaje arameo del tiempo de Jesús. Bien, seguía. Cuando hagáis de los dos uno y hagáis lo exterior como lo interior y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Es una expresión de proceso. Es una expresión de comprender la realidad, de verla concretamente y de hacer un proceso de unificación, un proceso de integración. Curiosamente, llama la atención este texto porque es familiar a otras corrientes espirituales. Por ejemplo, si cogemos el Bhagavad Gita, la identidad de los opuestos viene definida como liberarse de los pares es el descubrimiento del reino de los cielos. Hace una cita precisamente de la visión de Jesús. Si lo que buscamos es la esencia del agua, la condición de todas las olas, no ganaremos nada saltando de una ola a la otra. Buscar la conciencia de unidad es como saltar de ola en ola, de una experiencia en otra. A eso se debe que no haya ni sendero ni realización. Y liberarse de los pares significa liberarse de comprender parcelada, limitada, dicotomizada la realidad. Y este proceso es idéntico, la liberación de los pares, al proceso tal como lo expresa en el dicho de Jesús de hacer de dos uno. Veamos qué es lo que hacemos en nuestra vida. Nuestra forma de conocimiento se basa en la separación, se basa en la división. Nosotros nos abrimos a nuestra conciencia racional, sobre la base de separarnos de lo existente y de luego separar lo existente. Todo el proceso de nuestra comprensión científica y nuestra comprensión humana se basa en la división, en la separación, en la dicotomía. Dividimos el todo en partes y en esa división del todo en partes intentamos comprender las partes, creyendo entender que entendiendo las partes comprendemos el todo. Esta visión ha dado lugar a la dualidad, a la visión dualista de la existencia. Esta visión dualista de la existencia tiene un origen en nuestra propia apertura a la conciencia. Nuestra propia apertura a la conciencia nos identifica como egos separados, como existencias separables de lo que nos rodea, del entorno. Y nuestra posición subconsciente, inconsciente y consciente es la de identificarme como un individuo y luego identificar el contexto que es diferente a mí. Ese proceso de separación, de alejamiento, de desunificación, es el proceso que ha generado la conciencia consciente en el estadio de racionalidad egoica o egótica o egoísta que maneja el linaje humano en la actual era.
Y ese camino de separación, todos los que practicamos el Zen, sabemos que lleva al sufrimiento. Y lleva al sufrimiento porque nos hace sentir nuestra vida amenazada, nos lleva a sentir nuestra vida vulnerable y necesitada de resolver nuestras pulsiones, de resolver nuestra identidad a través de la búsqueda en competición, en competencia, frente a otros individuos, frente de las cosas que necesitamos, de las emociones que necesitamos, de la vida que necesitamos y de los roles que necesitamos. Esto da lugar a lo que en la reunión con los de México llamábamos los 3 reinos, al mundo de la codicia, al mundo de la aversión, de la separación, del rechazo, y al mundo del dogma, donde no voy a entrar profundamente porque se trata en esta charla de ver qué efecto en nuestra vida produce la dinámica de dicotomía y cuál es el mensaje que Jesús nos da como camino opuesto para volver al origen. Pero sí decir que la fuente de nuestras neurosis, de nuestro deseo compulsivo de poseer, de nuestro rechazo del diferente, de la misoginia, de la xenofobia, de la separación de civilizaciones, de las guerras, de la violencia, de los dogmas impuestos y de la propia historia de la iglesia jerárquica, la cristiana y las otras iglesias, es el proceso de esclavizamiento que hemos producido en nuestra existencia y que nos lleva al mundo, al reino de la oscuridad, en vez de al reino de los cielos. Y esto lo hacemos continuamente en nuestra vida. Y lo hacemos, en primer lugar, cuando interpretamos la realidad. Ponemos nombre a las cosas y ponemos color a las cosas. Vemos las cosas dicotomizadas y establecemos una estructura mental como cajones en nuestra existencia, el cajón de lo bueno, de lo malo, el de lo gris, el de lo amarillo, el de lo rojo, el de lo pasional, el del etcétera, etcétera. Y en esos cajones vamos metiendo las cosas que vivimos, los sucesos que ocurren, los seres que nos encontramos, y creamos compartimentos estancos. Y queremos paralizar la vida y queremos hacerla permanecer. Y nosotros nos identificamos con ser del equipo de los buenos frente al equipo de los malos, y nos identificamos en función de unas propiedades o de un modelo o de un arquetipo o de un tipo que está de moda de existencia, y en esa situación andamos, si no lo tenemos, compulsivamente persiguiendo tenerlo, y si tenemos lo negativo, compulsivamente rechazando que lo tenemos. Y ese es el proceso de nuestra vida, un proceso de dualidad, de separación, de desidentificación. Desidentificación en el sentido de identificación de nosotros con un aspecto y desidentificación de otro. También hacemos este proceso a través de la evolución de nuestra existencia. Contemplamos nuestra vida como un todo continuo que tiene compacidad en sí misma y que heredamos linajes, heredamos pertenencias, heredamos identificaciones
y en ese proceso de herencia nos sentimos diferentes, nos sentimos alguien. Sentirse alguien, desde esta perspectiva, es sentirse lo contrario a no tener límites. Hemos limitado nuestra identidad y esa limitación le hemos puesto nombre. Al ponerle nombre, le hemos puesto también color. Y al ponerle color, le hemos colocado en una escala de valores. Afortunadamente, podría decir que vivimos en estos tiempos una crisis de valores. Porque esa estructura de valores que hemos colocado ya no nos vale. Y nos quedamos a oscuras. Y esa dualidad de separación que hemos producido nos hace sentirnos profundamente insatisfechos. Porque andamos persiguiendo estar en el cajón de los buenos y de pronto nos damos cuenta que se nos escapa la vida en esas identificaciones que también se nos escapan. Hemos creado filosofías y religiones. Las filosofías y religiones que hemos creado son interpretaciones absolutas de la realidad. Y esas interpretaciones absolutas las vendemos como verdades eternas y las imponemos a los demás. Y decimos, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. O decimos, los fieles son los que siguen al profeta. Los otros son infieles. O creemos tener una teoría que interpreta la realidad de una forma más justa. Y la imponemos desde nuestra almena. Y nos echamos verdades unos a otros. Y tenemos nuestros dogmas particulares. Y esos dogmas limitan la expresión de la realidad. Y esa limitación de la expresión de la realidad genera separación, genera diferencias. Posiblemente algunos ya sabéis que los grandes llamados fundadores, Buda, Jesús, no hicieron interpretaciones metafísicas. El Buda expresamente se cita en varios textos en el que se niega a reinterpretar el Vedanta para los testigos o para los que le seguían. Y pretende fundamentalmente crear un proceso, una explicación prescriptiva de lo que hay que hacer para liberarse del sufrimiento. No pretende una nueva marco arquetípico de interpretación de la realidad. Jesús tampoco. Fue la interpretación paulina, que en un mundo competitivo de creencias, donde estaban las creencias maniqueas, las creencias de Osiris, las creencias de Mitra, etc., compitiendo entre sí por la clientela, generó una interpretación del hecho redentor y lo impuso como dogma, no él, sino posteriormente Constantino, que quería ser el nuevo Mesías. Pero la posición de Jesús es la posición de un profeta que predica una liberación de los pobres, de los que sufren. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que dice? Que es la tarea fundamental. Hacer el recorrido contrario al que ha realizado la conciencia humana a lo largo de toda su historia. Allí donde hemos separado, tenemos que unir. Y eso empieza a tocar profundamente nuestra tarea vital. Porque otro elemento que
que no quiero que se me olvide, porque es fundamental, en el cual hemos sido profundamente dicotómicos, es en nuestra propia concepción del Dios. Somos incapaces de vivir en nuestra cultura sin el Dios otro. Por mucho que ya no sea el Dios justiciero sanguinolento del Antiguo Testamento, por mucho que hoy sea el Padre bondadoso que ama a sus criaturas, le damos figura humana, le hacemos antropomórfico y generamos una historia de relación de tú y yo. Y de pronto Jesús, dentro de una profunda sociedad dicotómica, heredadora del Antiguo Testamento, de la Torá, dice que me ve a mí, ve al Padre. Dice, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Claro, la interpretación de la teología oficial es la de que Jesús era singularmente uno con el Padre. La interpretación del místico es que Jesús era uno con el Padre de igual manera que yo soy uno con el Padre. Jesús era divino de igual manera que yo soy divino. Y mi tarea principal para hacer que el reino que Él manifestaba como presente es hacer manifestación, convertir en realidad en mi vida ordinaria ese ser uno. ¿Y cómo esto se vuelve operativo? Empezar, porque aquí lo que se trata es de un trabajo vital hacia la comunión, hacia la realización del reino. Y ese trabajo vital hacia la comunión, hacia la unidad, hacia la creación del reino, empieza en tareas concretas. Mi forma de ver la realidad. Eliminando, en primer lugar, aquellos elementos más insultantemente dicotómicos. La misoginia, por ejemplo. La xenofobia. La eliminación de las diferencias en las razas, en las condiciones, en los estatus. Las tareas tienen que ser concretas. Y esas tareas concretas se expresan en mi vida particular. ¿Por qué una mujer es inferior al hombre? ¿Por qué esta persona que no tiene dinero es inferior a mí? ¿Por qué mis derechos son mayores que estos? No soy capaz a lo mejor de dar ese salto místico que me haga de pronto sentir que se me caen las barreras de este yo que he construido tan ardorosamente y de ese tú. Pero sí hay barreras insultantes que puedo empezar a trabajar, a quitar. Y ese trabajo operativo es el trabajo del reino. Fijarse en la interconexión entre las cosas, entre los sucesos, entre los seres. Eliminar las barreras, eliminar los límites. Yo no soy sin ti. Tú no eres sin mí. Nosotros estamos interrelacionados. Mi vida no existe separada. Fijarme en la interrelación, no solamente en el plano intelectual o psicológico, sino en el plano físico, de la propia materia, de los propios sucesos, de las propias cosas. No existen realidades que no estén interconectadas, tampoco mi realidad, con lo cual este cambio de visión psicológica que me coloca a mí en conexión, en ser conectado, y también
ser desidentificado. Es un trabajo de ir rompiendo el andamiaje de identificaciones que hemos generado como elementos de separación. Yo hago de 1-2 cuando construyo andamiajes de identificación. Hago de 2-1 cuando tiro esos andamiajes. ¿Y cuáles son esos andamiajes? Pues fulanito de tal, con sus valores, con sus planteamientos, con sus dinámicas, consolidado, congelado, ese fulanito de tal, llamado Pedro, llamado María, llamado Pilar, le he situado ahí y le he puesto una buena barrera y le he puesto unas buenas defensas. Pues empezar a desidentificar a ese fulanito de tal, en el tiempo y en el espacio. Poner en duda el fulanito que fui con el fulanito que soy. Y ponerlo en duda con los roles que juego como si fueran intrínsecos a mí mismo. Nos cuesta hacer esto. Y nos cuesta hacer porque cuando lo ponemos en duda, ponemos en cuestionamiento toda nuestra existencia, el significado de nuestra existencia. Ponerlo en duda, desandamiar nuestras identidades, es hacer la tarea del reino. Esto es trabajar contracorriente de lo que nuestra sociedad competitiva, moderna, buscadora de sucesos y buscadora de alguienes, de identidades, de ser alguien en la vida, busca. Entonces, un trabajo al estilo del profeta de Galilea es un trabajo contracorriente que nos sitúa en perdernos en el conjunto de los seres, en desaparecer en el conjunto de los seres, en ser uno con el conjunto de los seres. Pero esto no es un proceso de destrucción, sino un proceso de comunión. Aprender a comprender que hacer de 2-1 es practicar el amor desinteresado, centro de la construcción del reino, centro del mensaje de Jesús de Nazaret. Hacer de 2-1 es trabajar por la unión, por lo tanto trabajar por la comunión. No porque yo soy bueno y me esfuerzo en ser compasivo y en quererte y acercarme a ti, como un esfuerzo, como un sacrificio desde mi ego, sino porque en esencia, intrínsecamente, yo no soy sin ti, tú no eres sin mí, y no somos nosotros sin vosotros. Y ese proceso que lleva a que el hombre y la mujer sean unidad, que lo de arriba y lo de abajo estén unidos. Y el resto del texto de la Apotegma de Tomás, del cual quería yo citar algún otro elemento, como el hombre no sea masculino ni la mujer femenina. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte dicho en el siglo II! Por mucho que sea reinterpretación de las palabras exactas de Jesús, en un momento en el cual se llevaba a gala la posición del ser masculino en contra de la mujer considerada igual al animal. La mujer no sería mujer y el hombre no sería hombre, sino que hay una unidad. Es un proceso tan revolucionario, esta expresión, que parece dicho para nuestro siglo en vez de para el siglo II. Es un mensaje casi histórico. Ese proceso progresivo en nuestras familias, en nuestra relación con nuestra pareja, en nuestra dinámica personal, de hacer ese proceso de unidad que no elimina la forma, no elimina la diversidad de las cosas, sino que hace un proceso de comunión. No se trata en este momento de negar que no existe esta diversidad de fenómenos, sino de unificar los fenómenos en nuestra existencia concreta. Tampoco aceptar el proceso como un antes y un después, lo que pasó
que pasará, el proceso del tiempo lineal. La unificación también es la condensación en el momento presente, la revalorización del presente. Esta revalorización del presente es la expresión de que en el aquí y ahora se sintetiza esa unidad, que no hay otro espacio en el cual se sintetice. Manifestamos fenómenos pasados, manifestamos fenómenos futuros, como dos cosas diferentes. Si le quitamos el valor a esa dinámica de espacio temporal, al final lo único que existen son momentos presentes. Y ahí es donde se da la unidad. Es difícil evitar las dicotomías interiores. Es difícil evitar superar este rasgamiento interior que tenemos de deseo de identificación, de deseo de dividir las cosas para comprenderlas. Y es un proceso doloroso en el cual nos quedamos a oscuras. Pero es un proceso vital. Y este es el llamado principal del profeta. Este es el llamado principal de nuestro amado Maestro. Que hagamos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, una dinámica de comunión sobre las diferencias, en los derechos, en los sucesos, en el disfrute de los bienes, en la distribución de la riqueza, en los accesos y las oportunidades a la educación, a la sanidad, a la cultura, etc. Por lo tanto, hay muchos campos operativos concretos donde esto se puede expresar. Los místicos de todas las tradiciones, ya sean sufíes, judíos de la Cábala, místicos del cristianismo medieval, sabios de Oriente, del Zen, del Chan, del Tantra, místicos yogis, todos ellos defienden el proceso de unificación, el proceso de comunión como la nueva tarea de conciencia de la humanidad en este momento. Decía Rahner, citado por Billy His, el siglo XXI será místico o no será. En palabras operativas pragmáticas significa el siglo XXI alcanzará un proceso de unificación, haciendo de dos uno, o entrará en crisis estructural definitiva, y nuestro linaje será un linaje perdido. La construcción del reino de Dios, que es la construcción de la nueva humanidad, que es el mensaje transhistórico del ser humano más avanzado de todos los tiempos, es la construcción, hacer de dos uno. Esa es nuestra tarea. Bien, antes de pasar al comentario, que ya es el colofón un poco del tema, vamos a ver algunos comentarios. Dice Nusubi, creo que la fe que une a un grupo le impide amar a otros grupos. Sí, ciertamente cuando ese grupo adopta una estructura dogmática de su funcionamiento. Cuando el motor de ese grupo es la comunión, le lleva a ser un grupo integrativo. Al menos esa es la visión que yo tengo. Dice, añade que de ahí surgen muchas separaciones. Sí, es lo que se llama el fundamentalismo de grupo, la identificación de grupo por exclusión. La identificación de grupo por exclusión es lo que ha dado lugar a las religiones que combaten entre sí sobre la base del dogma.
Y esto yo creo que a lo largo de mi charla yo he expresado cuál es mi posición, no sé. Dice Carmen, una reflexión: el estar separados puede ser causa de nuestro simple deseo de saber quiénes somos. Sí, es cierto que, Carmen, tú te acordarás, creo que eres Carmen Melero, me parece, ¿no? Que esta mañana citábamos lo maravilloso que es el alcance de nuestro actual estadio de conciencia. Nuestro estadio racional no es algo negativo. Nos llevó a intentar comprendernos y comprender. Y a través de la comprensión, el yo reflexivo es un paso. El problema es que no es el estadio final. Y se ha convertido en una muralla que tenemos que atravesar. En ese esfuerzo de comprender, hemos hecho lo primero que hace un niño pequeño cuando hay un montón de palos ahí, los separa para ver si encuentra un palo de su color. Pero al separarlos a lo mejor se da cuenta que ha perdido el conjunto. Bueno, nuestro primer esfuerzo ha sido hacer eso. Y ahora ese llamado camino de la vuelta a casa es lo que en este momento nos puede tocar. Empezar a comprender de otra manera. Esa es la razón por la cual en nuestra práctica intentamos no quedarnos colgados de los pensamientos. No porque los pensamientos sean malos, en ningún sentido, sino porque pueden convertirse sobre la base de la interpretación en barrera para comprender más profundamente. A ver, dice Pablo, una pregunta: ¿qué consejo nos das para compaginar la potenciación de ego que nos piden en nuestro trabajo con la disolución de la separación que queremos encontrar? Pablo, ya hemos comentado que este camino es un camino contracorriente, que nos pone en contradicción con la sociedad competitiva que nos lleva a exaltar el alguien, exaltar el yo triunfante y remarcado como única forma de prevalecer en una manada que lucha por los bienes, aunque esos bienes sean culturales. Pero es que eso nos lleva a nuestra crisis de civilización. Es que tendremos que empezar a crear otra forma de comprender, porque si no, al final nos vamos a destruir. Y, previsiblemente, en el plano concreto, consiste en primer lugar en hacer paz en nuestro interior y en comportarnos en nuestra vida individual en este proceso de desidentificación, que es un proceso de maduración espiritual también. Eso lleva a vivir en la paradoja y en la contradicción durante un tiempo. Tengo que trabajar, tengo que publicar, tengo que sacar identidades, tengo que hacer que mi nombre suene, al tiempo que dentro de mí ya dejo de creerme ese planteamiento, y eso produce una crisis. ¿Cuál es el resultado de la crisis? Ojalá sea una nueva forma de relacionarnos individual y socialmente. Ojalá. Pero por ahí es por donde tenemos que apuntar. ¿Es posible acabar con la identificación con el ego desde el ego? Parece paradójico. Sí, Alexander Poraj, que es maestro zen de mi propia línea, dice, ¿cómo es posible eliminar el ego haciendo desde el ego? Y hace un análisis muy brillante sobre esto en una de las charlas que tuvo en uno de los retiros aquí. Yo creo que lo que tenemos que hacer
es dejar de ser lo que realmente no somos, no dejar de ser lo que somos. El problema es saber qué somos. Pero ¿soy yo este nombre? ¿Soy yo este cuerpo? ¿Soy yo estas circunstancias? ¿Soy yo este aparato con el cual me monto? ¿Soy yo esta forma de expresarse? ¿Soy yo estos vestidos? Es poner en tela de juicio eso, es el proceso de maduración espiritual. Dejar de ser lo que no somos en esencia y irnos quedando con la esencia. Ahí hay una frase que decía otro maestro zen, Steve Batchelor, que llamaba unfindability en inglés, porque él habla inglés. O sea, cuando uno hace ese proceso, se mete en un camino donde no termina de encontrar el centro. Eso, si eres el Pablo que yo creo, como físico que conoce la cuántica, sabes que eso forma parte del misterio de vuestro trabajo. ¿Cómo hacer para ir disolviendo la concepción de Dios, otro que tenemos tan marcada, aunque a veces no nos demos cuenta? Sí, ciertamente este es un gran drama. Porque yo me he encontrado, incluso en los grupos de contemplación que guío, el esquema de que al final se establece el diálogo. Y el diálogo se le llama oración. Y en la contemplación hay un proceso que se llama proceso unitivo, pero que parte de dos cosas que se han de unir, o dos elementos que han de unirse. Y cuando uno empieza a decir aquello que no es así, que el diálogo es el diálogo de Dios consigo mismo en el ser. Entonces empecé, bueno, está ya se lucubrando y es un tema de abstracción y tal. O cuando dice Eckhart, venir a ser quien yo era cuando todavía no era, como camino espiritual. O añade aquello de Dios vino a ser Dios porque yo quise. Y ese yo quise es el ser del origen que yo era. O sea, en el fondo son formas de dar contenido a ser esencia, ser. Bueno, pues lo único que a mí se me ocurre como camino para superar eso es la práctica del silencio. La práctica del trabajo no mental en el silencio. Ya le llames práctica del Zen o práctica de la contemplación, porque en el fondo son caminos que apuntan al mismo sitio. Las experiencias cumbre en la práctica del silencio son experiencias donde el Dios otro desaparece. Y ese fue el drama principal de muchos místicos, que al expresar eso por escrito, pues les quemaron. Bien, de momento no hay más preguntas, por lo tanto, si os parece, pasamos a la última parte de la práctica. Alguien me dijo que esta charla le había resultado corta, espero que hoy no haya resultado así de corta. Creo que ha sido un poco más extensa. Nos ponemos, por favor, derechos, sentados, y hacemos nuestro diálogo con el maestro. Cuando me dividí, haciendo aparecer el tuyo y el yo, el mí y el esto, durante largo tiempo pensé que para conocer la verdad tenía que destripar la realidad, separar las partes, observarlas con microscopio, verlas funcionar por separado. Durante largo tiempo intenté comprender el universo a través de mi propia historia.
afirmando neciamente que si yo estaba aquí, este era el centro del mundo, y desde aquí podía entender las estrellas y los movimientos lejanos, y el tiempo no podía ser otra cosa que mi tiempo. Me vi a mí mismo y las otras cosas y seres como protagonistas de la historia. Pequeño Dios de mi pequeño reino, y lo demás como objetos a mi servicio, a mi uso, como las otras cosas, de importancia en función de que yo las use. Incluso te me imaginé, amado maestro, semejante a mí. Hoy ya me he convencido de mi camino perdido, pero no he sabido sustituir mi comprensión por otra que me permita ver la realidad. Y no entiendo nada, aunque intuyo que en ese no entender nada, en ese ponerme en crisis, en ese situarme en el espacio intermedio, en el espacio vacío, es donde tú me quieres tener. He de empezar a no entender para comprender. ¿Cómo puedo combinar la diversidad y riqueza que veo a mi alrededor con el origen a lo que todo y yo pertenecemos? Quiero ser océano, maestro, y no ola arrancada de su origen. Quiero ser mar, maestro, y no riachuelo separado con nombre lejano. Quiero percibir contigo la paz de la casa común, la certidumbre de no solo estar contigo, sino de ser tú. No quiero traerte a mi yo, quiero perderme en mi tú. ¿Dónde he de experimentar esto? En mi vida corriente. ¿Dónde habré de sentirlo? He buscado por todas partes, dice el poeta sufí, y te encontré tan solo cuando volví a casa, esperándome donde siempre y desde siempre. Estás quizás ahí sentado a la sombra del árbol que da frescor a la entrada de mi casa y yo no te veo. Esto es como un torbellino. No hay siempre ni nunca, no hay aquí o allá, solo una nota en este instante, un momento vivido, una manifestación plena que aparece y desaparece. Recuerdo que estaba perdido mirando a lo lejos y algo me sobrecogió de repente. Fue un momento en que todo era luminoso y cierto, un momento que recordé y de pronto había pasado. Me vuelve la neblina y no logro asir ese momento de comprensión, de lucidez. Y ahora tú te expresas y yo no lo entiendo. Lo de arriba como lo de abajo, lo de delante como lo de detrás. Realmente no hay arriba ni abajo, delante o atrás, ni hay antes o después. En este momento solo veo mi pie en este paso delante de mí. Qué cerca está la oscuridad y la luz. Realmente son la misma cosa. La potencialidad y el fenómeno, el vacío y la forma. El conjunto de todo en movimiento es este Padre bueno del que me hablas. Y me dices que me abraza y que auténticamente está presente y que vive, que calma mi sed, que lleva conmigo el peso y que se pone en mis zapatos. Y me dices, es que no lo ves, no lo veo.
Si das el paso, aprendiz, me dices, no intentes ahogármelo, no intentes predicarme de nuevo, no intentes mostrarme una bella filosofía, simplemente muéstramelo. ¿Cómo puedes mostrarme tu corazón? Dime. Y terminamos con unos versitos que en una versión anterior se llamaban las estrofas del 1-2. En este espacio en el que vivo, me he perdido y encontrado, y ya no encuentro en el sentido sin el aliento del amado. Eres mi sombra y esencia, eres quien respira en mí, eres la viva presencia que en otro tiempo perdí. ¿Dónde has de estar, amado, si no es como un todo en mí? De lo uno al buscar dos, quise entender la costura, creyendo a solas ser Dios. A mí, de mí te alejé con premura. Busqué ya perdido mi yo, haciendo mi vida locura, y al hacer de 1-2 en todo vi la ruptura. Ahora lo que soy no lo siento, y poco de las cosas controlo, pues a pesar de mi necio intento, mi ser ya no puede ser solo. Al intentar de ti, de mí alejarte, me alejé de mí también. Rompí el sentido que había y perdí lo que a todo me unía, cambiando en todo mi parte. No puedo, pues, a solas aislarme, sin que tú aparezcas aquí, marcando a fuego esta huella, que de ti no deja soltarme y seguir sin sufrirme ella. Estás arriba y abajo, estás completo, dentro y fuera, y ya no hay lugar ni trabajo o querer con el que yo pueda volver mi vida como era. Tú me dices, él y yo somos uno. Yo digo, tampoco soy yo sin ti. Si tú nada sin él ser puedes, tampoco lo puedes sin mí. Pues si en tu reino he de entrar, uniéndome a todo, será. Bien, pues con este saludo, si no hay nada más, ¿dónde puedo encontrar el texto del poeta sufí que acabas de leer? No sé si te refieres, no quería dejar nada sin contestar, me parece que era un texto de Rumi, el que yo citaba. Te lo buscaré y lo pondré el próximo día. Que tengáis buena noche todos.